¿Qué pasa, lebreles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en mi cocina. Voy a enseñaros el cambio que hay que dar en nuestro consumo para cuando se acerque el momento de reinar con Jesús. ¡Extra! ¡Extra! En Madrid ya no hay harina. Por culpa del coleta y otros comunistas come niños, nuestro consumo de comida cambiará y tendremos que consumir para subsistir. El ser humano necesita una dosis mínima de proteína. Por eso hoy os enseñaré en qué deberíais estar gastando la harina. Una proteína de fácil almacenaje será el mianjin, ya que con las elaboraciones cárnicas no podremos llegar a la cantidad de proteínas que nos puede llegar a dar el seitán, debido a su alto contenido en gluten. De hecho, el seitán presenta un 75% de aminoácidos frente a la carne y otros productos cárnicos que presentan tan solo un 30% de aminoácidos. A limpiarnos las manos. Las proteínas del gluten son cadenas largas formadas mayormente por gliadina y glutenina, que rondan los 1000 aminoácidos de longitud. De hecho, esta es una de las mayores moléculas que podemos encontrar en la naturaleza. Al estar secas las proteínas, estas se mantendrán inactivas hasta que las mojas y empezarán a formar enlaces. ¿Está vivo? Esta receta necesita de cierto trabajo físico para poder hacer que la gliadina y la glutenina reaccionen y formen el gluten. Este movimiento desencadenará las reacciones de la microestructura del gluten. Por una parte tenemos las glidinas, que serán amortiguadores, y por otra parte tendremos la glutenina, que formará cadenas largas y compactas con una mayor fuerza de enlaces que las glidinas. El amasado hará que se ordene la red. Esta formación de cadenas entre las gluteninas y las glidinas acabarán desencadenando en una estructura en espiral que dará electricidad a las masas. Al estirar la masa, también estaremos estirando estas cadenas de gluten, que en cuanto dejemos de ejercer tracción, tienden a recuperar su forma original. El uso de trigo en la antigua China era casi minoritario. Las elaboraciones con trigo eran más problemáticas que las de arroz, y no todo el mundo podía acceder a moliendas. Esto cambia con la entrada de la dinastía Han. No se describe el uso del gluten hasta el Kuimin-yachu. Se usa popularmente a partir de la dinastía Song. En Europa estos descubrimientos fueron de la mano de científicos italianos, que informaron del descubrimiento. En 1665, Francesco Maria Grimaldi encontraba una sustancia pegajosa a la que llamaba gluten. Por su parte, en 1745, Giambattista Beccari estudió las similitudes con proteínas animales. Existen otros elementos para formar una red de gluten más resistente y que nuestra elaboración no sea una catástrofe. Uno de estos elementos importantes será la sal. La sal reforzará la malla en gran medida, ya que sus iones de cloro con carga negativa y los de sodio con carga positiva se colocarán en zonas de la malla de glutenina con menor carga y así evitarán que porciones cargadas con el mismo signo se repelan, permitiendo así un mayor número de enlaces. Otro elemento importante para una mejor cadena de gluten será la oxidación de la harina, pues en los extremos de la glutenina se encuentran aminoácidos azufre-azufre. Estos enlaces son de los más fuertes que podemos encontrar en las proteínas y permitirán formar enlaces muy fuertes en los extremos de la cadena de glutenina. Tan importante es la oxidación de la harina para los panaderos que antiguamente ya sabían que una harina recién molida no les iba a aportar el gluten necesario, por lo que dejaban la harina reposando en contacto con el aire. Al querer acelerar este proceso, hizo que alrededor de 1900 utilizaran cloro gaseoso y bromato de potasio, lo cual no acabó muy bien. Finalmente lo sustituyeron por sustancias como la vitamina C. A limpiarnos las manos. Después de dejar reposar la masa, la lavaremos y extraeremos así el almidón de la harina. Y nos quedaremos con el gluten. La podemos lavar tranquilamente gracias a las propiedades hidrofóbicas del gluten. Para que lo entienda todo el mundo, el gluten y el agua son como España y Cataluña. Si te vas de purga, deshidrátalos o fríelos. Si habéis hecho como yo y no habéis lavado bien el almidón de la masa, os pasará que al deshidratarlo tardaréis muchísimas horas. Yo estuve haciéndolo durante 5 horas a 90 grados y no conseguí deshidratarlo del todo bien. Si te quedas en casa, lo mejor será hacer un guiso que contenga soja, pues la soja es rica en lisina y precisamente es este aminoácido esencial del que carece el seitán.
No hay que olvidar que el gluten no es saludable para la flora intestinal, ni de los celíacos ni de nadie que abuse de él. De hecho, en la descripción os dejo un pequeño artículo que habla de ello. Pero a falta de pan, buenas son tortas. A limpiarnos las manos. Buen clima.